Iglesia, me alegra saludarle. Qué bueno que podamos alabar a nuestro Señor, amén. Estos días han sido días de lluvia, han sido días fríos también, ¿cierto que sí? Pero tenemos una oportunidad más de exaltar a nuestro Señor y eso es una bendición. Ahorita decía Fanny hace un momento que cuando nosotros como iglesia alabamos a Dios, Dios se goza y Dios está en medio de las alabanzas. Dice la Biblia que Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo, hermano, así que no tenemos que cansarnos de alabarle a Él, amén. Hay que hacerlo siempre y quiero que esta mañana sigamos en ese mismo espíritu y tú vengas con un corazón dispuesto a que Dios sea hablando a tu corazón. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hemos estado estudiando el libro de Efesios y hemos ido avanzando a lo largo de todos los primeros 3 capítulos. Ya estamos en el capítulo 4, pero yo sé que aunque hemos gastado tiempo en este estudio, Dios ha bendecido nuestra vida, Dios ha estado hablando a nuestros corazones, ¿cierto que sí? Y hoy hay algo muy importante que tenemos que hacer. He titulado la enseñanza esta mañana: hay que actuar. ¿Cómo? El miércoles les hacía repetir hay que soportar, pero hoy es hay que ¿qué? Hay que actuar. Y quiero que leamos los versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 6, porque son todos una unidad temática. Es decir, todos debemos entenderlos en el contexto en que están. Así que vamos a leer esos versículos y que Dios sea hablando a nuestros corazones, amén. Que sea su palabra hoy moviéndose en la reunión, en el servicio, y que no estemos diciendo cosas por decir, que no esté yo aquí hablando sin sentido, sino que sea Dios tocando tu corazón. Dice la escritura, Efesios capítulo 4 versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, gracias por esta oportunidad. Queremos que tú hables a nuestros corazones. Queremos y te pido que sea tu palabra hoy moviéndose en cada mente, que sea tu palabra, tu presencia, tu espíritu tocando cada corazón y llevándonos a entender qué tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos, Señor, amén. Bien, el apóstol Pablo está hablando ya de cosas muy prácticas. Él durante el capítulo 1, 2 y 3 estuvo hablando de las bendiciones que tú y yo hemos recibido en Dios, tremendas bendiciones, magníficas bendiciones, y Pablo ha gastado casi la mitad de su carta, la mitad del libro de Efesios, hablando de las bendiciones, pero ahora pasa a una aplicación, pasa a la parte práctica de esas bendiciones. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que vivir dignamente, vivir a la altura del llamado que nosotros tenemos en Cristo. Y eso para nuestra vida significa que si tú te dices ser cristiano, que si tú quieres las bendiciones de Dios, pues debes vivir a la altura de las bendiciones que has recibido. Si tú crees que Dios está en tu corazón, pues eso debe notarse, debe verse, la gente debe darse cuenta que esta persona es diferente. Eso es vivir a la altura. En segundo lugar, en el versículo 2, ahora Pablo pasó a hablar de algo que sí que nos atañe a nosotros, porque precisamente va a lo más difícil quizás para nosotros en las relaciones sociales, y es tener que aguantar gente que no nos cae bien, o gente que es como cansona, y gente que parece como una espina en el costado. Así, que usted como que lo saluda y y entonces usted como que no quiere soportarlo, pero el apóstol Pablo dice en el versículo 2: soportándoos
con paciencia, con mansedumbre, con humildad, en amor. El cristiano, tú estás llamado a soportar. ¿Sabes? Quizás muchos de los problemas que estás teniendo en tu vida, quizás muchas de las situaciones que estás atravesando hoy en tu vida, son porque no aprendes a soportar, porque tienes un nivel de tolerancia muy bajito, y entonces cualquier cosa que te hace, te enciende, te molesta, y es que no te puedes quedar callado y toca pelear, porque es que toque, ¿cómo me voy a aguantar yo esto? Pero el apóstol Pablo dice aquí: sopórtense, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense. Ahora, el apóstol Pablo está hablando esto en un contexto de iglesia. Él está hablando a una iglesia y le está diciendo a los creyentes cómo tienen que comportarse en la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a soportarnos. Pero ahora en el versículo 3, y es el que vamos a estudiar esta mañana, el apóstol pasa a hacer otra recomendación muy importante y les dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y yo he colocado el título: hay que actuar, porque a veces nosotros nos quedamos solamente en buenas intenciones y nos faltan las acciones. ¿Usted ha escuchado el dicho: hechos son amores y no buenas? Pues muy bonitas las razones, muy bonitos los poemas de amor, muy bonitas las canciones, ay, tan hermoso, pero si no hay acciones de amor, eso como que no tiene ningún sentido. Bueno, pues así pasa en esto que está hablando el apóstol Pablo acá. Y él está diciendo: ustedes tienen que estar a la altura, ustedes tienen que soportarse, pero además tienen que actuar. Y quiero que te fijes en dos cosas en las cuales nosotros tenemos que actuar. Dice el apóstol Pablo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué en primer lugar tú tienes que actuar? Tú tienes que actuar para guardar la unidad. La palabra inicial que aparece ahí, solícitos, es una palabra que en el idioma original dice hacer todo el esfuerzo, esforzarse, hacer todo lo posible para. En este caso, nosotros estamos llamados a esforzarnos, a hacer todo lo posible para guardar la unidad. Pablo está diciendo que no es simplemente estar de acuerdo con que somos uno, no es simplemente estar de una manera intelectual, decir yo soy uno, yo hago parte de. No es solamente eso. Es necesario hacer un esfuerzo, es necesario dar todo para mantener la unidad. Hay que actuar. No es solamente pensar y decir yo tengo una buena actitud, esto me gusta. No, hay que actuar. Ahora, ¿y por qué hay que actuar? ¿Por qué es necesario hacer un esfuerzo? ¿Por qué el creyente tiene que esforzarse para mantener la unidad? Bueno, antes de darte las razones, tenemos que entender que la unidad que tenemos es un don de Dios. Es algo que ha sido dado por el Espíritu Santo. Dice ahí la Escritura: solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Así que la unidad que tenemos ha sido dada ¿por quién? Por el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que responder de una manera indicada, adecuada, y es esforzarnos en mantener, guardarlo. Ya hemos recibido una unidad, pero tenemos que esforzarnos y mantenerlos. Ahora, ¿pero por qué? La meta principal de cada creyente en su relación con la iglesia es mantener la unidad. Y yo puedo hacer ahorita, voy a hacer unas aplicaciones a tu vida, pero primero tenemos que estar enmarcados en lo que Pablo está diciendo. Y vuelvo a repetir que la primera obligación de un creyente en su relación con la iglesia no es venir a adorar. Aunque es bonito, ahorita decíamos al comienzo que venir a alabar a Dios es una cosa maravillosa porque Dios se mueve, pero esa no es la primera responsabilidad en la relación del creyente con la iglesia. No es venir a escuchar palabra, aunque lo hacemos y Dios también se mueve y se manifiesta y estamos muy habituados a recibir palabra. La primera responsabilidad que tú como creyente tienes con la iglesia es guardar la unidad.
A lo largo del capítulo 4, Pablo va a estar explicando cómo es que funcionan los ministerios, cómo es que Jesús mismo ha constituido a algunas personas al frente de la iglesia, pero cómo también cada cristiano hace parte de ese proceso de crecimiento. Pero tu primera responsabilidad para que se dé todo eso es mantener ¿qué? La unidad. Esforzarse por mantener la unidad. Hay que actuar en pro de la unidad. Y entonces las razones para mantener la unidad es porque no estamos solos. Tú no haces parte de la iglesia solito. No existe una iglesia, la iglesia de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y quién asiste? Miguel Ángel Rodríguez. Y si Miguel Ángel Rodríguez no va, pues se cerró la iglesia. No existe una iglesia así. Las iglesias unipersonales no existen. Cuando Jesús constituyó la iglesia, no constituyó personas aisladas y separadas. No, Él les mandó a sus discípulos: ámense los unos a los otros, permanezcan unidos así como yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Que la unidad que tengamos nosotros sea semejante a esa. Imagínense la comparación tan tremenda y a lo que estamos llamados nosotros como creyentes. La unidad que hay en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El vínculo que hay entre Jesús y el Padre es el mismo que debe haber entre nosotros. Unidad. No estamos solos. Mire por favor los que están ahí a su lado. Mírelos. Los que están allá en casa. Todos nosotros hacemos parte de la iglesia. Por lo tanto, como somos un grupo grandecito, necesitamos mantener la unidad. Pero hay otra razón. Y es porque es en las relaciones que se dan en el cuerpo de Cristo que tú y yo somos santificados. Escucha esto. La segunda razón para mantener la unidad es porque en las relaciones que se dan al interior del cuerpo de Cristo es que tú y yo somos santificados. Y quiero extenderme un poco en esto porque es que es muy importante lo que tienes tú que entender. Algunos dicen: ¿para qué ir a la iglesia? Algunos dicen: ¿para qué ser parte de una iglesia? Hay personas que no se comprometen con una congregación local, que no se comprometen a asistir regularmente, a aportar para el ministerio, para la visión y la misión que hay, porque consideran que es algo secundario. Pero la unidad que se da en el cuerpo de Cristo es el medio natural en donde el Espíritu Santo va a obrar en tu vida para transformarte. Hermano, tú y yo no podemos obviar esto y pasarlo por alto. Y quizás ese es el motivo por el cual tú no has crecido hasta donde debes llegar. Tú no estás en el punto en donde debieras estar, simplemente porque no has aprendido la importancia de ser parte de la iglesia. Hay algunas personas que no les gusta que en la iglesia los corrijan. Hay algunos que no les gusta que en la iglesia les exijan. Hay algunos que simplemente no van a la iglesia hasta que escucharon algo que no les llamó la atención en la predicación. Hay algunos que se molestan porque es que en la iglesia hay de toda clase de personas y entonces este me miró, este no me miró, es que este me mira mucho ahora, este no me saludó, ahora es que este parece un Alcacelser, qué cosa. Pero es en ese medio que todos somos santificados. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que haya una transformación espiritual en ti, si tú quieres que el Espíritu Santo haga un proceso en tu vida, necesitas ser parte del cuerpo de Cristo y necesitamos guardar la unidad. Necesitamos esforzarnos porque haya unidad. No es posible crecer si no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Es terrible cuando al interior de la iglesia, de los que estamos llamados a estar en paz, de los que estamos llamados a no tener conflictos, se presentan esas peleas, disensiones, y un hermano hablando del otro, y uno que no saluda al otro, y se reúnen algunos en un corrillo a hablar en contra de otro grupito, y entonces ya no nos saludamos. Y entonces, ¿a qué culto es que va ese hermano a las 8? Pues yo voy a las 10. Ay, me lo encontré. Es terrible, porque eso no permite que haya crecimiento, espiritual. No permite.
Por el contrario, si hay unidad, si tú decides entonces mantener la unidad del Espíritu, en la cual tú te comprometes, haces parte de la iglesia, te comprometes activamente en crecer y ayudar a los demás a crecer, tú vas a ver cómo Dios empieza a obrar en tu vida, cómo Dios empieza a tratar contigo, cómo tu vida empieza a ser diferente. Hermano, las cosas que uno aprende en la iglesia no las aprende en otro lugar. Las cosas que tú aprendes al relacionarte con otras personas no las aprendes en otro lugar. Pero necesitas entender que tenemos que esforzarnos, que tenemos que actuar por mantener la unidad. Otra razón para mantener la unidad es porque el ministerio, y el ministerio es aquello donde tú sirves, se desarrolla en un contexto de iglesia y es mejor en un contexto de unidad. No es posible ejercer un ministerio sin iglesia. Es decir, un ejemplo para que quede claro esto: nosotros los que estamos aquí en la alabanza estamos ejerciendo el ministerio de alabanza, de alabar a Dios. Pero cuando alguien está tocando en algo que no es una iglesia, no está haciendo un ministerio de alabanza, no, está tocando, punto. Nosotros es en la iglesia que ejercemos un ministerio. Tú necesitas mantener la unidad para que tu ministerio fluya como debe ser. Hermanos, por algo el apóstol Pablo colocará este versículo después de hablarnos de vivir a la altura y de hablarnos de soportar. Por algo lo coloca, porque él está entendiendo que si no se hace el esfuerzo por mantener la unidad, nada se va a alcanzar. Y quiero hacer una aplicación de esto. El miércoles hablábamos de soportar a las demás personas, soportar a quien está al lado. Y ese soportar implica que yo voy a ser humilde, no me voy a creer más de lo que soy. Por el contrario, voy a pensar de los demás como superiores a mí mismo. Implica mansedumbre, que cuando soy maltratado o cuando me hacen lo que no me gusta, no voy a responder como quisiera, sino que voy a actuar con amabilidad, y en algunos casos voy a pasar por alto la ofensa. Implica que voy a tener toda la paciencia en medio de todas las cosas que puedan suceder. Voy a tener paciencia, y todo ¿por qué? Por amor. Mira, si nosotros entendemos esto de soportar, tú vas a entender que la labor que tenemos que hacer para mantener la unidad es no sentirnos ofendidos o agredidos cuando alguien al interior de la iglesia hace algo que nos puede molestar, incomodar. Y un ejemplo sencillo: las personas llegan al auditorio y hay un grupo que es el grupo de staff, el equipo de staff. Ellos están para servirnos, ellos están para ayudarnos. Usted los ve, ellos están a veces de negro, generalmente de negro. Ellos están cuidando sus carros, sus vehículos. Ellos facilitan todos los protocolos de bioseguridad, le indican. Ellos están en todo ese proceso. ¿A cuánto les gusta que el equipo de staff exista? Que nos ayude. Gracias a Dios por ello, ¿cierto? Pero si nos gusta que ellos nos ayuden y nos sirvan, también nos debe gustar y debemos estar totalmente de acuerdo cuando uno de ellos nos dice: hermano, no te sientes ahí, siéntate acá, por favor. Pero cuando nos dicen eso, como que: ¿y usted qué es lo que se cree? ¿No sabe quién soy yo? Pero sí nos gusta recibir el beneficio de que me cuide mi carro, porque es que uno no sabe qué pueda pasar. Pero si el hermano que está en staff me dice: por favor, siéntate aquí, por favor, ubícate, hey, tu lugar no es este, hermano, no hagas aquí, por favor, no, nos ponemos bravos. ¿Sabe qué he escuchado yo? Que hay personas que pasan allá por la entrada y no saludan a los que están en staff. Ahora, los que están en staff están soportando, porque es feo que no lo saluden a uno, ¿no? Y uno está ahí como: buenos días, y sigan ahí derecho, uno como que: buenos días, no quiero decir más buenos días, y no, eche para adentro. Pero ellos están soportando lo que probablemente tú no tolerarías.
Pero para mantener la unidad de la iglesia, para que todo sea mejor, para que Dios se mueva, ¿qué hacen ellos? Soportan. A veces le hemos dicho a algunos: no se preocupe si no lo saludan. Si no lo saludan antes, dígale: hermano, Dios le bendiga. Váyasele detrás y salúdelo para que... Pero tú debes saludar. Es que no me gusta ya que esa gente que me dice que haga, que soporte, hermano. Soportar, porque eso nos ayuda a mantener la unidad. Pero quiero hacer otras aplicaciones. Mire, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en el trabajo, una de las cosas que tú tienes que hacer es aprender a soportar. Hay jefes que son canzones, ¿no? Pero terrible. Jefes que se toman en serio el trabajo de ser jefes y molesta por aquí, molesta por allá, que sí hizo, que no. Pues hermano, si usted no quiere tener problemas, ¿qué tiene que hacer? Soporte. O si no, póngase digno y renuncie, porque es que a mí nadie me trata así. Pero soporte. Más adelante vamos a ver en Efesios y en otros versículos el apóstol Pablo le dice a los esclavos que sirvan a sus amos como al Señor. Imaginen un esclavo sirviéndole al amo como al Señor. Soporte. Sí, los problemas en el hogar, en la pareja, y es que peleamos todos los días, y hoy peleamos por esto, mañana por otra cosa, el día siguiente peleamos porque como peleamos los días anteriores, y es que todos los días toca pelear, pues se pelea. Soporte, y verá que empieza a bajar la intensidad en la casa. Todo eso tiene una aplicación, y guardar, y eso hará que tú guardes la unidad. Hermanos, debemos esforzarnos en guardar la unidad. Amén. Hacer todo el esfuerzo por mantener la unidad, porque Dios se mueve donde hay unidad. Dios fluye donde tú y yo estamos unidos, no reunidos, unidos. Amén. Donde estamos en el mismo propósito, en el mismo sentir, con el mismo Dios, con la misma meta, Dios se mueve. Pero hay algo más que quiero que tú mires en este pasaje, por lo cual tú tienes que actuar, y es que tenemos que actuar por medio del vínculo de la paz. No solamente tenemos que hacer el esfuerzo para mantener la unidad, sino que tenemos que actuar en el vínculo de la paz. Y dice ahí el versículo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y hay algunas cosas que quiero decir al respecto. La paz no es el resultado de un consenso, no, que todos nos ponemos de acuerdo para estar aquí en paz. No, eso no es paz. Los consensos siempre van a dejar cosas sin arreglar, van a hacer que una minoría se sienta menospreciada en pro de la mayoría, porque como es un consenso, la mayoría ganó y los que no querían, pues nos tocó aguantarnos. La paz tampoco es producto de una imposición. Aquí nadie pelea porque yo digo, no, porque eso simplemente apacigua, pero no pacifica. Así no funciona. Eso puede calmar la situación por un momento, pero no genera paz. Además, cuando es impuesta, queda rencor, queda amargura, queda odio, y además que genera un ambiente pesado. Pues eso fue por regaños que nos tocó no pelear, pero si no estuviera, peleamos. ¿Y cómo es que nosotros mantenemos la unidad en el vínculo de la paz? Primero, entendiendo que la paz es un don de Dios. Gálatas, el apóstol Pablo dice que los dones, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo y mi paz os doy. La verdadera paz es dada ¿por quién? Por Dios. Es un don y un regalo de Dios. Por tanto, esa verdadera paz empieza cuando nosotros entendemos que hemos sido reconciliados con Dios. Tú debes saber que la paz comienza cuando la ira de Dios fue suplida por el sacrificio de Cristo, y entonces hubo paz entre los hombres y Dios. Y cuando eso sucede, ya nuestra vida cambia, porque se quita una preocupación. Ahora estamos en paz ¿con quién? Con Dios. Por eso tú no debes sentirte acusado.
Por eso tú no puedes permitir que la acusación o todo lo que Satanás intenta decir en tu mente, en contra de tu vida, llene tu corazón. Porque no, tú estás en paz con Dios por el sacrificio de Cristo. No puedes permitir que esos pensamientos inunden tu mente, inunden tu corazón. Esos pensamientos que Dios te va a castigar y que Dios te va a mandar al infierno. No, nosotros estamos en paz ¿con quién? Con Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero esa paz también implica un cambio en nuestra naturaleza que nos convierte no en gente que está de acuerdo con la paz, sino en pacificadores. Recuerda que nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos en el vínculo de la paz? Convirtiéndonos en pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? El que hace la paz, no solamente el que evita el conflicto, sino el que promueve la paz. El que está dispuesto a perder sus derechos con tal de que haya ¿qué? Paz. Piensa en el Señor Jesús. Él vino a pacificar, a poner paz entre Dios y los hombres. ¿Y cómo lo hizo? Colocando su vida. Tu actuar, tu manera de guardar la unidad en el espíritu es convirtiéndote en un pacificador, hermano. Y entonces no se limita solamente a evitar el conflicto, sino que tú promueves la paz en todas las circunstancias. Por lo tanto, tú evitas los chismes. Digan amén. Tú evitas los chismes, pero diga duro amén. Es que hay gente que le gustan los chismes, ¿sí sabía? Ay, yo no es que quiera hablar, pero sí sabía que ¿sí? Hay gente que empieza así, ¿sí sabía? Esos que dicen, ay, yo no es que quiera hablar, pero ya son bien chismosos. Y además no son frenteros. Porque un frentero dice, yo quiero hablar, por eso le vengo a contar esto. No, ellos, ay, yo no es que quiera hablar, pero es que usted se ha dado cuenta de no sé qué. Promover la paz es evitar el chisme a toda costa, ni que tú lo escuches, porque algunos dicen, se engañan diciendo, pues yo no dije nada, yo solamente escuché. Eso es ser chismoso. Porque usted le está dando pie a que ese siga diciendo cosas porque tiene público que le escuche. A peor si usted le celebra. ¡Ay, sí, no digan! Yo sí me imagino peor. Hermano, y en la iglesia, al interior de la iglesia hay chismes, ¿sabía usted? Al interior de la iglesia hay gente que yo no sé qué les pasa, pero se reúnen a hablar de otros. Pero promover la paz es no entrar ni caer en chisme. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo que me vaya a decir me lo dice delante de la persona, así que camine una vez. No, pero camine. Y si le quita la maña. Ser un pacificador, actuar para guardar la paz, es que tú no cedes a la tentación de exigir tus derechos cuando has sido agraviado. ¿Recuerda que le conté lo de los staff, que ellos nos ayudan, nos colaboran? Bueno, un día imagínese que probablemente Dios quiera no pase, pero puede estar uno de los que está en la puerta, un staff allá, usted está hablando con su amigo y de repente, hermano, siga que se nos está haciendo un trancón aquí, siga que no sé qué, que los tumultos y el COVID, le habla un poquito como que duro. Usted puede, escúcheme, usted puede exigir sus derechos y decir, hermano, usted está para servir a Dios, tenga un corazón de siervo. ¿Cómo va a maltratar usted a las ovejas, al pueblo de Dios? Usted puede decirlo. Pero ser un pacificador es decir, Dios, bendícelo. No, si bendícelo, Señor, que sienta. No. Usted deja en las manos de ¿quién? De Dios lo que tenga que pasar con esa persona y sigue adelante. Usted al contrario, uy, perdón, hermano, sí, Señor, y siga. Yo sé que eso le va a dar algo por acá atrás. Usted como que algo intenta poseerlo, la ira. Usted pero usted se va a controlar y va a decir, yo soy un pacificador y yo necesito mantener la paz porque voy a adorar a Dios, porque no quiero que este hermano que está aquí ahora vaya a servir con un mal corazón porque simplemente tuvo un conflicto. Así que usted mantiene la paz y sigue acá. Eso es ser un pacificador. Ser un pacificador, hermano,
es que tú te conviertes en un agente de reconciliación. Tú no esperas que los otros te busquen a ti para arreglar el problema. No, tú intencional, activamente, de primeras, en el mismo momento que se pueda, arreglémonos, no debemos estar así. Si están otros en conflicto, ustedes no deben actuar así. Vamos, arreglémonos, oremos. Ser un pacificador es buscar la paz cuando otros están en conflicto. No echarle, se han de escuchar a los bomberos, no echarle candela. ¡Hágale! 5,000 al Colorado. No, usted no hace eso. Usted no está feliz viendo cómo otros están en conflicto. Usted promueve la paz. Usted la busca. Y ser un pacificador es perdonar, hermano. Perdonar, soportar, tolerar. Y nosotros hacemos esto porque tenemos un tesoro que no podemos perder, y es la unidad que hemos recibido en el Espíritu Santo. Hermano, no es suficiente con estar de acuerdo, no es suficiente con que tú pienses que la unidad es bonita. No, hay que actuar en pro de eso. Hay algunas personas que cuando llegan a la iglesia ni siquiera se involucran, ni siquiera se integran a la congregación, pero quieren hacer parte de lo que Dios está haciendo. Actúa, haz parte de esa unidad, intégrate. Hay conflictos, sé un pacificador. Hay murmuración, escuchas gente que empieza a hablar cosas que no son, pues tú actúa como una persona que evita los problemas, que sabe que eso va a hacer daño, que va a lastimar. Así que no participas de eso. Dice, yo de esto no voy a participar porque esto va a traer problemas. Eso es guardar la unidad del Espíritu. Eso es mantener la paz. Yo le mencionaba hace un momento algo que para mí es muy importante y vamos a ir desarrollando en el capítulo 4. Y es cómo las relaciones que nosotros tenemos en la iglesia son una bendición para nuestro crecimiento espiritual. Pero para que eso sea así, tiene que haber unidad. Dice mi papá, el reino de los cielos, el reino de Dios son relaciones, y es verdad. El reino de Dios es como yo, un creyente individual particular, se integra a una iglesia que es el cuerpo de Cristo, se articula y todos unidos van creciendo hasta llegar a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos unidad. Amén. Unidad. Yo te pregunto a ti, ¿eres un pacificador? ¿Eres un pacificador en tu casa o eres una persona que está siempre buscando el problema? Para pelear se necesitan dos, siempre. Nadie pelea contra una pared. ¿Quién pelea contra una pared? Quizás si la pared respondiera y alegara, uno sí, venga, que esto le enseño cuántos pares son 3 moscas. Pero como no dice nada, nadie pelea contra una pared. Así que si tú en tu casa decides bajar los brazos y no pelear y convertirte en un pacificador, estás actuando como Cristo actuó. Estás manteniendo la unidad en tu casa. Pero en la iglesia, ¿tú promueves la unidad? ¿Tú promueves la paz? ¿O estás peleando, estás amargado, estás sufriendo porque alguien te hizo un agravio, no estás soportando? Nosotros no podemos perder la bendición del proceso de Dios en las relaciones, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No lo podemos perder. Y a veces cuando somos muy delicados, cuando somos muy tocados porque es que nos hacen y no vamos a crecer. ¿Tú estás participando en chismes en la iglesia? No te engañes pensando que pues nosotros no hablamos nada mal, pues hablamos de la gente pero no es nada mal. No te engañes pensando eso, porque eso no promueve la paz, eso no guarda la unidad.
te estás integrando a la iglesia, el cuerpo de Cristo, estás haciendo parte 100% activa, no pasiva, no es solo venir y no, activamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer para crecer? Yo quiero llegar a la imagen de Cristo, a ser como Cristo. Y pues al Señor Jesús le plació tenernos en la iglesia, y se hacen cosas que quizás no sean las que a ti te agraden, pero como quieres ser la imagen de Cristo, pues piensas en Él y dices: el Señor Jesús vino a la tierra y no creo que le haya gustado mucho estar por ahí entre polvero, mugre, sin ponernos a pensar entre el pecado y todas esas cosas. Pero Él lo hizo, dice, se humilló. ¿No te estás involucrando? Necesitas actuar, hay que actuar. No es solamente estar de acuerdo, hay que actuar. Porque tenemos un regalo precioso de Dios, y es la unidad de la iglesia. Amén. Póngase en pie, hermano, vamos a orar. En esta iglesia yo llevo en esta iglesia, asistiendo a esta iglesia, hermanos, ya 31 años, 30 años. Cuando mi papá llegó por allá por el 91, nosotros llegamos con él, pues, y empezamos a asistir a la iglesia. Aquí he crecido, aquí me casé, aquí he llorado, aquí me he alegrado. Y saben, hermano, cuando nosotros con mi esposa a veces hablamos del ministerio, de lo que Dios puede hacer, hemos pensado que uno no sabe Dios para dónde lo pueda llevar, pero lo que decimos nosotros unánimemente, unidos, es: no nos imaginamos lejos de IVAC Central, porque es la familia que Dios nos ha dado, y nosotros queremos ser parte de esa familia y mantenerla unida. No queremos que hayan problemas, porque nos duele que alguien se hiera, se vaya, o que no podamos avanzar simplemente porque hay una gente que no está de acuerdo. No. ¿Y cuál es tu actitud con la iglesia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo estás manteniendo tú la paz? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias por el don de la unidad, Espíritu Santo. Gracias porque por medio de la paz que tú has dado a nuestros corazones y que nos has convertido en pacificadores, Señor, nosotros podemos mantener la unidad, y te pedimos, yo te pido que nos ayudes a hacer todo lo que esté en nuestras manos, a dar todo para que la unidad permanezca. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Yo te pido que tú nos perdones cuando al interior de la iglesia hemos permitido que haya chisme, hemos permitido que algunas personas aparten a otros creyentes. Perdónanos cuando no hemos mantenido la unidad y cuando no hemos actuado en paz, con amor. Perdónanos, Señor, te lo pedimos, y ayúdanos. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos. Gracias por lo que has hecho en nosotros y por lo que nos has dado, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.